El libro de Deuteronomio se considera el final de la Torá o Pentateuco, pero no fue escrito con esa intención, sino para enlazar los mitos antiguos con la historia deuteronomista. La Torá como unidad revelada no existía todavía. Creemos que sus primeras letras, las del Deuteronomio, datan del siglo VII a.C., en el contexto de la corte de Josías, rey de Judá. El análisis de su argumento, su estilo, sus ideas y sus intenciones, así como de las tensiones literarias que produce Deuteronomio en comparación con otros pasajes de la Torá, será valioso para ayudarnos a comprenderlo. Hoy resumimos el libro con énfasis precisamente en estos análisis y en su interpretación. El argumento del libro de Deuteronomio es en esencia sencillo. Justo antes de entrar en la tierra prometida, Moisés le recuerda al pueblo las leyes que deben cumplir. Bendice a los suyos, le pasa el mando a Josué y muere. Cumple la función literaria de servir de puente entre el relato del éxodo de Egipto y la conquista de Canaán. Así pues, en su forma actual se puede ver como un epílogo de la Torá, el ciclo que abarca desde Génesis hasta Deuteronomio, y a la vez como un prólogo de la historia deuteronomista, que es el ciclo que abarca desde Deuteronomio hasta 2 Reyes. La función más evidente del libro se deduce de su argumento. El mito del Éxodo y el mito de la conquista de Canaán no se concibieron de forma unitaria, y el libro de Deuteronomio pretende precisamente enlazar ambas tradiciones de forma narrativa y fluida. El libro es muy largo, pero la acción está concentrada en un momento. Moisés se dirige al pueblo y repasa las leyes. Aunque el texto no lo aclara, pudo dar todo el discurso en un mismo día, justo antes de morir. Este aspecto contrasta con la longitud de los libros previos, de índole más narrativa, en los que pasa el tiempo y se describen sucesos. De algún modo, el Deuteronomio no mantiene ese carácter, llamemos, histórico. Por otra parte, el libro de Josué prosigue la historia, donde la dejó Moisés con su muerte, en manos del nuevo líder dispuesto a conquistar la tierra prometida. Y así se desarrolla la historia antigua del pueblo israelita según la tradición deuteronomista hasta el segundo libro de Reyes, que termina con la caída de Jerusalén, como sabes, tras la invasión babilónica. En esencia, Deuteronomio sirve de enlace entre los mitos hebreos antiguos y los relatos más modernos de carácter pseudohistórico. Sin embargo, el texto evidencia otras intenciones propias del momento en el que fue redactado. Será interesante repasarlas de forma sucinta. Podría parecer innecesario legitimar las leyes a través de Moisés. Los libros anteriores no dejan lugar a dudas de que Yahvé eligió a Moisés para dirigir al pueblo y le dio las leyes con las que debía conducirse. Sin embargo, el carácter mitológico del relato de Éxodo, Levítico y Números pudo sembrar dudas acerca de su verosimilitud. Para dispersarlas, la perspectiva narrativa de Deuteronomio adopta el estilo en primera persona, por boca de Moisés. El narrador en tercera persona le cede el paso nada más empezar. Deuteronomio 1:1. Estas son las palabras que habló Moisés. A partir de ese punto, la narración la dirige Moisés, con breves excepciones, hasta llegar al capítulo 31, en el que el autor vuelve a tomar el control de la perspectiva narrativa. Y ahí podemos ver, fue Moisés, llamó Moisés, escribió Moisés, les mandó Moisés, dijo a Moisés, así muchas veces. Así, en tercera persona, se menciona el cántico de Moisés también y sus bendiciones, ambos fragmentos en verso, y se narra la muerte del héroe con la que concluye el libro.
podemos intuir qué importancia pudo tener mostrar un texto en el que se conservan las palabras de Moisés, sus diálogos con el pueblo, sus recuerdos y sus comentarios a las aventuras vividas a lo largo del viaje por el desierto. Desde una perspectiva sacerdotal, parece evidente que esto debió fortalecer la legitimidad de las leyes divinas. Derivado de ese interés del autor por legitimar su discurso, a veces se confunde la voz del narrador con la de Moisés. Incluso en algunas ocasiones con la de Yahvé. En el episodio 50 señalamos un ejemplo elocuente. Deuteronomio 29, 2, 6. Moisés, pues, llamó a todo Israel y les dijo: vosotros habéis visto todo lo que Yahvé ha hecho, las pruebas grandes que vieron vuestros ojos. Pero hasta hoy Yahvé no os ha dado corazón para entender. Y yo os he traído 40 años en el desierto, para que supierais que yo soy Yahvé vuestro Elohim. Como es natural, el autor deuteronomista pretende adoctrinar en el culto exclusivo a Yahvé, y para conseguirlo apela con pasión a la palabra de Moisés y a los mandamientos de su Elohim. El texto quiere demostrar verosimilitud descargando toda la responsabilidad en Moisés, con la narración en primera persona, sí, pero en algunas ocasiones evidencia su propia voz y en otras exagera el énfasis confundiendo la voz de Yahvé. En definitiva, autor, Moisés y Yahvé son versiones de la misma voz literaria que se mezclan en el texto casi sin darnos cuenta. Es posible que este desliz literario se justifique en la devoción piadosa del autor, aunque bueno, reconozco que en una lectura superficial puede tener un efecto divino. Dado que Moisés protagoniza en primera persona el libro, la exégesis antigua creyó que el autor del texto que nos ha llegado fue Moisés. Deuteronomio 31, 9. Y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes y hijos de Leví. Deuteronomio 31, 26. Tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Yahvé, vuestro Elohim. En el episodio 50 explicamos cómo se relaciona esta idea con el feliz hallazgo del libro de la ley en tiempos de Josías. La redacción del Deuteronomio en la corte de Josías y la composición de la Torá mucho después. Y nos remitimos a ese episodio para todos los detalles. Claro, no podemos repetirlo aquí todo otra vez. Podemos intuir, por tanto, cómo todos esos elementos de la narración en primera persona, testimonios de dejar la ley escrita, hallazgo posterior de la ley en el templo, en fin, todo eso pudo ayudar a germinar la idea de Moisés como autor de la Torá. Como consecuencia de la función de enlace del libro y de la intención de legitimar las leyes, podemos cristalizar la idea central del Deuteronomio en este versículo. Deuteronomio 10, 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Yahvé tu Elohim de ti? Sino que temas a Yahvé tu Elohim, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Yahvé tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Qué si no? Está construida como una aclaración muy elocuente para los lectores. Llegados a este punto, ¿qué espero de ti? Tu humillación. Desde el punto de vista piadoso, la rendición a Yahvé, pero desde la perspectiva práctica es la sumisión a los administradores de la ley. Que temas y les obedezcas. No en vano, la humillación de los israelitas es una constante a lo largo del libro. No ya como deseo,
sino como descripción narrativa. En el episodio 48 dimos una colección de ejemplos, ¿no? El pueblo duro de cerviz, la rebeldía, el pecado constante. Quizá este sea uno de los más llamativos. Deuteronomio 9:14. Déjame que los destruya y borre su nombre de debajo del cielo, y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos. En fin, el texto se descalza muchas veces con un desprecio insólito hacia los israelitas, denunciando su poquedad y su condición pecadora y miserable. No es momento ahora de repetir todas las alusiones, pero recordemos lo efectivo que puede resultar para someter a una persona o a un pueblo, recordarle su insignificancia, en contraste con tu absoluto poder. Esto guarda sintonía doctrinal con el deseo de legitimar las leyes al que nos referíamos antes. Inclínate ante mí, soy el custodio de las leyes divinas, legitimadas por el testimonio de Moisés. La devoción piadosa, aunque sea genuina y espiritual, se sustancia en la obediencia a los sacerdotes. Quizá el recurso más interesante para humillar al pueblo desde un punto de vista literario es el que se utiliza en el capítulo 26. Deuteronomio 26:5. Un arameo a punto de perecer fue mi padre. Eso les recuerda a Moisés a los hebreos, que sus ancestros eran arameos tan humildes como cabe imaginar. Analizamos ese oscuro pasaje en un episodio especial titulado Análisis del origen arameo de Israel, en el que trazamos la hipótesis razonable de que el mito de Jacob debió ser una tradición septentrional con raíces arameas y posteriormente se integró en la tradición del reino de Judá, reinterpretada en clave yavista, cristalizando en la genealogía patriarcal junto a Abraham e Isaac. Sea como fuere, debió ser útil para enfatizar el origen humilde del pueblo hebreo y su insignificancia, no ya su miseria actual, sino también la de sus raíces. En línea con esta idea, en el episodio 49 desglosamos el talento literario del autor para describir espantosos augurios contra los israelitas si no obedecen ciegamente, seguro que lo recuerdas. El texto despliega un sinfín de furiosas maldiciones que caerán sobre los díscolos. Ahí observamos cómo los autores utilizan todos los recursos literarios a su alcance, ¿no? Legitimidad del discurso a través de la divinidad y del testimonio de Moisés, reducción de los fieles a una insignificancia miserable y, ahora añadimos, terribles amenazas para los desobedientes. Resulta especialmente espantosa en términos poéticos esa advertencia que augura que Yahvé, atención, se regocijará en arruinarte y destruirte y te llevará de nuevo a Egipto, esta vez para siempre. Cabe preguntarse con qué objetivo concreto se escribió el libro. Más allá del deseo de sumisión del pueblo, así en general, ¿podemos deducir en qué sentido querían someterlo? La pregunta es interesante porque su respuesta evidencia algunas características del contexto de redacción. A ver, por un lado, en el capítulo 12 se defiende un santuario único, lo que implica la centralización del culto, como comentamos en nuestro episodio 48. Obviamente, un culto centralizado permite la administración de la ley y la recaudación de ofrendas en un solo punto. En el contexto de Moisés no tiene sentido. El pueblo está unido en un campamento bajo su mando. Pero sí lo tendría en un contexto de dispersión en el que el gobernante tiene dificultad para fiscalizar todos los asentamientos.
Como ya sabes, el periodo de la monarquía de Josías en el siglo VII a.C. se presta divinamente a servir de marco perfecto para la redacción de este texto. No en vano, en Deuteronomio 26 se pone en evidencia el interés por los impuestos, fuente primordial de recursos de la casta dirigente, siempre. Recordando que lo primero que hay que hacer al entrar en Canaán es rendir cumplido diezmo. Por otra parte, en Deuteronomio 20 se añaden una serie de leyes y prescripciones sobre la guerra, muy oportunas justo antes de entrar en Canaán. Resulta, en cierto modo, coherente con la narración del libro siguiente, de Josué. Pero también es curioso, que no pertenece a la Torá, pero es curioso que Yahvé no hubiese dado esas instrucciones desde un principio para escribirlas en piedra. Sea como fuere, lo más interesante son los fragmentos de aliento en combate, en los que Moisés recuerda que no hay nada que temer, pues Yahvé está con el pueblo. En el episodio 50 tratamos con más detalle esa especie de arengas belicistas que abundan en Deuteronomio 31, las cuales encajan también en el contexto de Josías y sus ambiciones de expansión territorial. Del lado del repaso de las leyes aparecen algunos cambios menores y algunas novedades. Como dijimos más arriba, el argumento del libro es un recuerdo de la ley divina por boca de Moisés. Bien, interesa reconocer en ese resumen el interés de la centralización del culto y la exclusividad. Solo Yahvé, nada de figuritas de otros Elohim ni santuarios alternativos. Pero quizá destaquen las novedades en el ámbito sexual, abundantísimas, poniendo en evidencia la importancia que otorgaban los autores pues, a estos asuntos íntimos. Travestismo, hijos bastardos, testículos magullados, penes amputados, prostitución, sodomía, levirato, ritos de virginidad, adulterios, relaciones a la fuerza. Ya me entiendes. Bueno, este ejemplo es quizá el mejor, que refleja la obsesión de los autores por el tema. Deuteronomio 25, 11, 12. Si algunos riñeren uno con otro, y se acercare la mujer de uno para librar a su marido de mano del que le hiere, y alargando su mano asiere de sus partes vergonzosas, le cortarás entonces la mano, no la perdonarás. Me cuesta imaginar un caso práctico en el que se pudiera dar una situación semejante, pero más todavía me cuesta imaginar al autor pensando en que esa circunstancia debía quedar fijada en forma de ley en la Torá. ¿Acaso era frecuente en las riñas que la esposa de uno se metiese en medio para echar mano del... En fin, sea como fuere, parecen leyes propias de un contexto diferente al de Moisés en el desierto, diferente a ese. No fueron expresadas por Yahvé en un principio, junto a las demás que aparecen en los libros previos, sino que son redactadas ahora, en el contexto deuteronomista, evidenciando las cuitas de sus autores en un entorno urbano muy diferente. Prostitución, travestismo, hijos bastardos, ese tipo de cosas debieron ser actividades demasiado frecuentes para necesitar de una prohibición explícita en las leyes divinas. Y eso es algo solamente plausible en un marco histórico mucho más reciente, no en aquel de Moisés. Pero uno de los mensajes más relevantes del Deuteronomio es el de la conversión, y también uno de los más deslumbrantes. Hay que convertirse a Yahvé. Deuteronomio 30, 10. Cuando te convirtieres a Yahvé tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma. Es el final de una cita. Se repite muchas veces, ¿eh? Esta es una de las intenciones más nítidas de todo el discurso deuteronomista, la necesidad de la conversión, para obedecer las leyes de Yahvé, para someterse a sus mandamientos y ser santo. Es muy insistente en este aspecto.
Pero choca frontalmente con todo el discurso de los libros previos, en los que Yahvé es el Elohim de los ancestros del pueblo de Israel, desde Abraham en adelante. Es el Elohim que sacó a los israelitas de Egipto y los condujo por el desierto, el único al que todos veneran. Sin embargo, el texto de Deuteronomio confiesa, sin pretenderlo, que el pueblo no sigue a Yahvé, sino a otros Elohim, y necesita convertirse. No se trata de que sea duro de cerviz y que peque en situaciones puntuales, sino simplemente que no sigue el culto a Yahvé. La vehemencia con la que el texto exige la conversión inmediata evidencia esa situación tan llamativa. Es decir, este detalle es incoherente con el hecho de que Moisés, héroe de Yahvé, instruya a su pueblo, una comunidad a la que dirige desde hace décadas. El pueblo hebreo se define en los libros previos como el elegido de Yahvé y seguidor de Yahvé. Resulta incoherente que ahora necesite convertirse. Bueno, pero lo más interesante es que si el texto fue redactado a partir del siglo VII a.C., el testimonio confirma un hecho muy relevante. Los israelitas no eran seguidores de Yahvé, al menos antes de esa época. Como sabemos, existen pruebas arqueológicas de culto a otras divinidades en el entorno israelita de esos tiempos. Hay incluso algunas dentro del templo. Lo más probable es que Yahvé fuese una deidad importante en su cultura y que la reforma de Josías, a la que nos hemos referido en varias ocasiones, impulsase su exclusividad de culto, en coherencia con este libro de Deuteronomio. No es la única tensión literaria que se produce entre el texto de Deuteronomio y los libros previos. Si recuerdas nuestro ensayo ¿Por qué murió Moisés?, un análisis literario de su castigo, así se llamaba, la causa del castigo a Moisés no queda clara en el texto. En número 20 apenas se dice que fue por no santificar a Yahvé, sin saber a qué se refiere en concreto. Sin embargo, en Deuteronomio se da una versión alternativa. Deuteronomio 3:26. Pero Yahvé se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó. Y me dijo Yahvé: basta, no me hables más de este asunto. Como vemos ahora, es por culpa de vosotros. La tensión es obvia, pues resulta del todo incoherente que se reconozca que Moisés recibió un castigo fulminante por culpa del pueblo, cuando en el pasaje de las aguas de Meribá se dice expresamente que fue porque Moisés no santificó a Yahvé, lo mismo que Aarón. Lo más llamativo es el desprecio final que aparece en esta cita de Deuteronomio, ¿no? Basta, no me hables más de este asunto. Parece como si el autor de Deuteronomista, consciente de la dificultad para interpretar el pasaje de Números 20, consciente de que es argumentalmente absurdo que Yahvé sacrifique a Moisés por no santificarle, precisamente Moisés, hubiera querido el autor matizar la causa del castigo echándole las culpas al pueblo. Y consciente de esa tensión narrativa, instase a abandonar la exégesis del pasaje con el desprecio divino. Basta y no me hables más de este asunto. Lo dejamos aquí zanjado. Pero sin duda la tensión argumental más relevante que produce el texto de Deuteronomio es la de los 40 años por el desierto. Si recuerdas, en Números se explica que la razón del castigo a vagar 40 años tiene su origen en la aventura de los 12 espías. Hemos hablado ya varias veces sobre ello. Según ese texto, los informes de 10 espías alertaban de la fortaleza de los cananeos y los de 2 de ellos confiaban en las propias fuerzas. No hay más. Pues bien, esa duda es la razón que se esgrime en el texto para justificar que Yahvé castiga a toda la congregación a morir en el desierto antes de permitir el paso a la tierra prometida.
de forma que entre una generación de reemplazo, a excepción de Caleb y Josué, los dos espías que discreparon del resto. Obviamente el castigo no guarda ninguna proporción con el pecado, ¿no? Si es que hay pecado en informar de lo que ves, que es para lo que te mandaron a espiar. Bueno, los 10 espías mueren de inmediato y la congregación entera, dudosa por esos informes, es condenada a morir en el desierto poco a poco. Es evidente que la justificación de la trama es débil en este punto, a lo cual hemos de añadir la brusquedad con que el texto de Números pasa de esa anécdota al pasaje de las aguas de Meribá, de repente, 38 años después, sin mencionarlo siquiera en el texto. En fin, curiosamente se produce la elipsis temporal ahí, muere Miriam y Aarón y Moisés son condenados a muerte. Es decir, de forma repentina e imprevisible, podríamos decir que incluso incoherente con la trama, todos los israelitas que salieron de Egipto mueren o son condenados a muerte de forma atropellada desde el punto de vista narrativo, incluyendo a los líderes, con la enigmática excepción de estos dos, Caleb y Josué. Bueno, pues bien, ahí vamos. En Deuteronomio 8 se dice que ese periplo de 40 años por el desierto tiene otra razón de ser. Yahvé lo hizo para probar al pueblo y ver si le obedecía. No pueden ser ambas cosas, o bien lo hizo para probar al pueblo o para matar al pueblo, ¿no? Pero bueno, eso no es todo. Voy a resumir unos fragmentos del capítulo 11 sin sesgar el contenido, porque es muy amplio. Deuteronomio 11, 1-7. Amarás, pues, a Yahvé tu Dios, tu Elohim. Y comprended hoy, porque no hablo con vuestros hijos que no han sabido ni visto el castigo de Yahvé vuestro Elohim, y sus obras que hizo en medio de Egipto, y lo que ha hecho con vosotros en el desierto, hasta que habéis llegado a este lugar. Mas vuestros ojos han visto todas las grandes obras que Yahvé ha hecho. Es decir, Moisés se dirige a la congregación, a personas que han visto lo que hizo en Egipto, esto es, que estaban en Egipto y salieron de allí, y no a sus hijos, que no saben de aquellos milagros salvo de oídas. Y lo hace justo antes de morir y que dé comienzo la conquista de Canaán. Pero si hacemos caso al libro de Deuteronomio, en este momento deberían haber muerto todos los que salieron de Egipto, deberían estar muertos ya todos, que para eso es para lo que estaban los 40 años. Dicho de otro modo, parece como si el texto de Deuteronomio no supiese que los 40 años fue un castigo para eliminar a toda una generación incrédula, y pensase que fue un duro camino de prueba divina que los israelitas recorrieron sin problema, ¿no? Sin que muriesen todos los testigos que salieron de Egipto. Casi nada. El tema es apasionante y excede las pretensiones de este entorno, claro. Así que lo vamos a dejar para analizarlo por separado. Baste por ahora con observar que los 40 años por el desierto están rodeados por elipsis narrativas abruptas, castigos desproporcionados y justificaciones incoherentes entre sí. Tal vez el orden en el que fue escrito no sea el mismo que ha quedado registrado. Y quizá tengamos que tener en cuenta también algunas reescrituras. En conclusión, una lectura superficial de Deuteronomio nos puede dar una falsa sensación de libro aburrido, un mero repaso de las leyes previas y una descripción austera de la muerte anunciada del héroe Moisés en apenas 3 líneas. Sin embargo, si prestamos atención, podemos descubrir en sus detalles cuándo y con qué intención debió ser redactado. Observamos que sirve de enlace entre los mitos antiguos de los libros anteriores y los relatos pseudohistóricos de los posteriores, síntoma
obvio de que pertenecen a tradiciones diferenciadas. En su estilo hay una intención de legitimar el mensaje divino a través del testimonio de Moisés. Una novedad literaria que no estaba presente en los relatos previos. Este aspecto, junto al hallazgo del libro de la ley en la corte de Josías, ayuda a entender cómo debió fraguarse la idea, aunque a su vez sirve para que algunos puedan pensar que Moisés fue el propio autor de la Torá. Ese deseo de legitimidad es más evidente cuando los autores confunden la voz del narrador, la suya, la de Moisés y la de Yahvé. A lo largo de todo el libro se observa una idea recurrente de humillar y ridiculizar al pueblo hebreo a través de todo tipo de recursos literarios. En paralelo se describen multitud de maldiciones y castigos que le sucederán si no obedece a Yahvé. Estos dos detalles, unidos al esfuerzo para legitimar el mensaje, parecen apuntar hacia un proyecto para someter al pueblo. La centralización del culto, el énfasis en el diezmo, los alientos de guerra, las nuevas leyes sexuales, las modificaciones en los mandamientos, todo eso ayudan a imaginar un contexto de redacción muy diferente al de Moisés en el desierto, más acorde con el entorno de Josías, sus reformas religiosas y sus aspiraciones militares. En esos aspectos podemos observar cómo se concreta el deseo de sojuzgar al pueblo de forma práctica. De hecho, el texto confiesa que los israelitas no practican el culto a Yahvé y deben convertirse con urgencia, lo cual desacredita cualquier presunción de monoteísmo y permite entender el esfuerzo por instaurar un nuevo orden social. Como es natural, el texto deja muchas tensiones literarias respecto a los libros previos. Quizá las más relevantes estén en relación al castigo de Moisés, el castigo a muerte, y los 40 años en el desierto, que también es otro castigo a muerte, pues en ocasiones se ofrecen versiones alternativas en Deuteronomio que alimentan conjeturas apasionantes acerca de cómo debieron redactarse y reescribirse algunos pasajes emblemáticos. En resumen, me parece admirable el esfuerzo de los autores deuteronomistas por armonizar las tradiciones hebreas con sus intereses. Recuerda que puedes profundizar en los análisis detallados a través de los episodios anteriores de esta serie de resumen de la Biblia. Te lo voy a dejar en la caja de descripción ordenaditos para que solo tengas que hacer clic. Parece que con Deuteronomio termina la historia, pero esto no ha hecho más que empezar.